Muy buenas, hola a todos, soy Nick de Jurásicas Producciones y vamos a dar comienzo a esto de la forma más rápida posible porque tenemos un video cargadito. Este video va a tener dos partes, una teórica y una práctica, siempre quise decir eso, sobre los fondos. Este es un tema muy importante. Cómo hacer los fondos para nuestras animaciones. Bueno, ¿qué tipos de fondos puede haber en nuestras animaciones? Bueno, yo más o menos a grandes rasgos los clasifico de esta forma. Los fondos estáticos y dinámicos. Y mucho no tiene que ver con el movimiento, sino bien también con la función. Los fondos estáticos simplemente existen para darle contexto a la escena. Dicho de una forma rebuznante, son los que están simplemente de fondo. Y los fondos dinámicos son los que ayudan a contar la historia, no solamente por a veces estar en movimiento acompañando la acción, sino que también hacen a la acción que desarrolla el personaje. Muy bien, en este video vamos a trabajar dos momentos para tener nuestros fondos listos, que son el desarrollo, o bien dicho el dibujo, que yo lo voy a hacer aquí en Photoshop, y luego la posterior edición de ese fondo en Premiere, injertándolo en la animación. Yo uso estos dos programas, lo voy a hacer aquí porque son los que uso normalmente, pero se pueden hacer con cualquier programa de la forma que más les gusta. Además es mi forma de hacerlo, no necesariamente es la única. Bueno, con respecto a los fondos estáticos, puede ser que alguna vez estemos con tiempos muy jugados o escasos para terminar una animación, o bien por cualquier otro motivo tenemos que terminar una animación bastante rápido y para ello empleamos fondos estáticos, es decir, imágenes que simplemente están detrás del personaje para mostrar dónde está, pero no tienen mayor participación que esa. En mi caso hice mucho uso de este tipo de fondos en Katy Perry, el cual lo tuve que terminar un poco rápido porque se me venían las fechas de estreno y ya se estaba retrasando mucho el rodaje. Lo más práctico en estos casos es diseñar un fondo muy grande de una resolución mucho mayor a la de la imagen de video y a este mismo fondo irlo escalando en distintas partes del video. Vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí tenemos abierto Photoshop. Vamos a crear una imagen, archivo nuevo. Vieron que yo ya tengo acá preseteado. Vamos a buscar aquí película y video. En predefinir. En tamaño vamos a buscar HDTV, o bueno, HDTV es lo mismo, mientras sea alta definición. Nos tiene que dar una anchura de 1920 con un alto de 1080. Ahora bien, ¿qué pasaría si queremos hacer uno de estos fondos escalables como le acabo de contar? Vamos a usar estos números y los podemos duplicar si se quiere o llevar a dimensiones mucho más grandes. En este caso, por ejemplo, es duplicándolo nos da un ancho de 3840 por una altura de 2160. Vamos a darle OK y tenemos nuestro fondo. Este fondo es el doble de una imagen de video. Aquí podemos introducir una imagen random de suficiente tamaño. Yo voy a usar una que tengo de cuando estudiaba. Este fondo voy a poner este. Lo arrastramos aquí. Lo escalamos. Perfecto. Esto yo lo hice para mostrarles de manera rápida, pero en realidad también pueden dibujar aquí. Lo importante es respetar este tamañito. Le vamos a dar a guardar como. Lo voy a guardar acá. JPEG. Fondo 1. Guardar. Bueno, acá tenemos nuestro fondo. Lo vamos a arrastrar a Premiere. Lo vamos a colocar aquí en la pista de video. Por ejemplo, acá tenemos al personaje de Hammer de Katy Perry. Ahí está. Y vamos a poner otro para que se note lo que quiero hacer. Vamos a poner a Chapote. Digo a Panzote. Acá.
Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro fondo súper grande? Lo vamos a cortar con la herramienta C, que es una especie de mini Gillette, si la ven ahí. Y vamos a tocar el fondo y nos vamos a ir aquí a efectos de video movimiento. Ven que aquí la imagen es tan grande que se nos ha colocado con una especie de zoom. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos disponer aquí en la herramienta posición, por ejemplo acá. Y ahora en la siguiente toma tenemos este otro personaje y podemos usar el mismo fondo y usando la herramienta posición lo cambiamos acá y tenemos un personaje aquí y seguidamente el personaje justo al lado. Usamos un solo fondo e incluso yo he llegado en algunos descarados momentos de contratiempo a emplear un solo fondo grande en toda una escena. Esto es factible si eso contamos con pocos recursos o poco tiempo. Ahora bien, hablando de fondos dinámicos, tenemos también dos tipos de fondos dentro de esta clasificación. Los fondos dinámicos son los que ayudan a contar la historia y participan en la acción. Tenemos dentro de los dinámicos los fondos multicapa y los fondos para las secuencias de movimiento. En realidad esta es una división que estoy haciendo yo. Puede haber fondos que cumplan las dos funciones. Vamos a ver de qué se trata. Para hablar de este tema tenemos que irnos a la fotografía. En una película, en un rodaje, tenemos al personaje y a la cámara. Bien, ¿cómo se va a comportar la cámara con respecto al personaje? Bien sabrán que existen diversos tipos de movimientos de cámara. Vamos a hacer de forma sencilla, aglutinarlos en algunos pocos movimientos, como ser el llamado traveling y la panorámica. Tenemos más, por ejemplo, la cámara en mano, pero que en animación mucho no se usa tanto. En algunos tipos de animación sí, pero no en este caso. Tenemos la cámara subjetiva, que es la que hace del personaje. Tampoco la vamos a emplear aquí. Y bien, traveling tenemos distintas formas. Tenemos traveling de seguimiento de un personaje. Esto puede ser, seguimos al personaje de forma lateral. Es decir, el personaje se desplaza y nosotros vamos con la cámara al lado de él filmándolo. O bien la de seguimiento de espaldas o bien de frente. El personaje camina y nosotros vamos en la misma línea que camina el personaje. Tanto sea filmándolo a su espalda o filmándolo de frente. También tenemos las llamadas tilt down y tilt up, que son las cámaras que se mueven verticalmente. Pero ahora en este caso vamos a hablar solamente de los movimientos horizontales. Ahora bien, la panorámica sigue al personaje que se mueve de forma lateral. Y aquí viene una pequeña trampa. Dirán ustedes, pero eso es el mismo seguimiento que se hace con el traveling de seguimiento lateral. ¿Cuál es la diferencia entre una panorámica y un traveling de seguimiento lateral? Pues el movimiento de la cámara. En el traveling la cámara se despega del suelo y va realizando un recorrido al lado del personaje, se va desplazando con el personaje. En cambio en la panorámica la cámara permanece fija y lo único que hace es rotar. Esto para la animación es de suma importancia, ya que como nosotros tenemos que dibujar los fondos, no es lo mismo dibujar un fondo para un traveling que para una panorámica. En una panorámica cambia la perspectiva a medida que la cámara se mueve. En cambio en un traveling la cámara al seguir una línea el fondo se va a ver normal. Entonces, si en nuestra animación vamos a hacer un traveling al lado del personaje que se desplaza, lo único que tenemos que hacer es diseñar un solo dibujo de fondo largo, bien largo, y desplazarlo atrás del personaje. En cambio, para una panorámica no solo tenemos que dibujar un fondo de un tamaño largo, sino que también tenemos que hacer un fondo que ya esté distorsionado en el dibujo para dar la ilusión de que está cambiando
la perspectiva a medida que se mueve ese fondo. Esto es bastante complicado. Yo hacía mucho de estos, jugaba con este tipo de cosas más de hace bastantes años cuando experimentaba con la animación, pero hoy día ya prefiero decantarme por lo simple como el ser traveling y esas cosas. Panorámica ya no, casi no hago. Y ni hablar si tenés un movimiento circular alrededor de un personaje, solo hice una sola vez creo y la verdad es que no lo volvería a hacer. Y como dato anecdótico, también he hecho los traveling de seguimiento a espaldas o de frente del personaje, y lo complicado de esto es que cada fotograma tenés que dibujar tanto al personaje como al fondo porque ambos van cambiando todo el tiempo, así que es como que tenés que dibujar las dos cosas juntas y después se hace un lío que queda lindo, pero la verdad es que no vale la pena en realidad. Pues bien, les mencioné los fondos multicapa. Esto viene relacionado con el traveling de seguimiento. Ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando van viajando en el bus o en un coche y tienen la posibilidad de observar por la ventana el paisaje, si es que no son los que conducen, en ese caso no deberían hacerlo, van a notar que lo que está más cerca de ustedes del vehículo en movimiento se mueve a mayor velocidad o da la sensación de moverse a mayor velocidad que lo que está más lejos. Esto lo podemos recrear en animación para dar una sensación de tridimensionalidad en el movimiento del fondo, y para ello lo que tenemos que hacer es dibujar varias capas de fondo. Con dos ya se logra la ilusión, pero mientras más capas hagamos, mejor va a quedar el efecto. Bueno, ahora vamos a hacerlo aquí en vivo. Vamos a usar Photoshop. Vamos a abrir una nueva ilustración, y aquí que tenemos. Quedaron los números de recién. Voy a hacer una altura. Voy a volver a poner 1080. Y voy a dejar el ancho en 3840. Así, de esta forma, que tenemos un cuadro que es el doble de ancho del tamaño del video. Así vamos a tener un fondo bien largo. Este va a ser el fondo que esté más cerca del personaje. Bien, aquí traje un fondo que es de Katy Perry de la primera temporada. Lo acabo de arrastrar, lo vamos a poner aquí. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a duplicar. Voy a mantener apretado el Alt y lo voy a mover aquí. Listo, se duplicó. ¿Qué hice yo cuando estaba diseñando este fondo? Y este es un truco que les puede llegar a servir. Hice que esta punta del dibujo y esta otra coincidieran de tal forma que si yo lo duplico, bueno, aquí hay una pequeña variación de color, pero esto se puede corregir fácilmente. Por ejemplo, yo agarro el pincel acá, uso la herramienta cuentagotas y puedo ir fusionando esta línea para que no se note. Pues bien, haciendo que esta punta y esta coincidan, podemos hacer que este fondo se vaya desplazando constantemente y nunca se note cuando termina. Vamos a darle guardar como. JPG, fondo 2. Y ahora vamos a hacer la capa que esté por detrás de esto. Acá vamos a usar este fondo que es también de Katy Perry. Lo vamos a poner así. Por ahí, para lograr mejor el efecto de que está lejos esto, que está por detrás, le podemos hacer una pequeña truchada, como por ejemplo agregarle el filtro desenfoque gaussiano. Las cosas más lejanas se ven más difusas. Archivo, guardar como, JPG, fondo 3. Vamos a arrastrar esto a Premiere, el fondo 2 y el fondo 3.
A ver qué sucede. Bueno, tenemos aquí nuestro fondo. Vamos a poner en la capa de abajo el fondo que sería el que está más detrás. Aquí arriba vamos a poner el fondo que está más cerca del personaje. Y ahora vamos a buscar un personaje que poner ahí. Para no complicarme la vida con movimientos de caminatas y con sincronicidad de pasos, elegí usar este elemento que es la nave espacial de la Astonata. La vamos a poner acá. La voy a rotar un poquito. Ahí. Ahí se me va. Ya en la próxima lección, que es sobre edición, vamos a explicar más a fondo todas estas herramientitas. Yo ahora les quiero mostrar la lógica de los fondos. Igual, ahora hay una herramienta que les voy a tener que explicar sí o sí porque es de suma importancia. Nos vamos a este fondo. Yo aquí, como esto me genera un fastidio y para mostrarles la ilusión de movimiento, voy a usar como piso esto. Esta parte de ladrillitos va a ser el suelo. La vamos a poner ahí. Y vamos a desplazar este pisito, lo vamos a llevar bien al principio. Ven que acá se termina la imagen. Acá lo vamos a hacer encastrar. Le vamos a tocar este botón que se llama conmutar animación y se nos va a crear un pequeño punto o nodo. Nos vamos a ir hacia el final de la toma. Es indistinta la duración de la misma, esto se lo podemos dar a gusto del consumidor. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ir moviendo hasta terminar acá. Vamos a darle play. Se mueve bastante lento, así que lo que voy a hacer es... lo vamos a terminar acá la toma. La vamos a terminar acá. Acá tenemos los nodos, vamos a llevar este nodo ahí. Y acá vamos a apretar control K. Y se nos corta esta toma, vamos a deshacernos de este pedacito. Vamos a escalar todo para que dure esta toma. Ahí está. Ahora sí, hay un poco de velocidad un poco más interesante. Bien, ¿qué vamos a hacer con el fondo de atrás? Lo mismo, pero no lo vamos a llevar hasta el límite a la imagen porque no queremos que tenga la misma velocidad que el piso. Vamos a ponerlo aquí, le vamos a activar la animación. Nos vamos acá y le vamos a mover apenas, hasta ahí. ¿Qué pasa? Le damos play y tenemos una sensación de tridimensionalidad. Tenemos una capa que se mueve a una velocidad y la capa de fondo que se mueve a otra mucho más lenta. Si hacemos esto con varias capas, que sé yo, ponemos una capa intermedia o ponemos una capa por delante, vamos a lograr un efecto tridimensional muy interesante. Aquí le vamos a dar un valor agregado. Vamos a hacer que la nave también se mueva. Vamos a darle conmutar animación. La dejamos ahí donde está posicionada. Nos vamos al final de la escena y le hacemos que llegue hasta allá. Ahora vean qué sucede. Cambió. Ahora sí estamos hablando de una super animación digna de un alto premio. Vamos a buscar darle mayor valor agregado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar acá y por ejemplo acá hay otra nave. Es la misma en realidad de otra escena, pero bueno, la vamos a arrastrar. Acá está la otra nave. ¿Qué vamos a hacer con ella? La vamos a agrandar bastante. Esto se hace con el comando escala que está aquí. Vamos a rotarla un poquito. La vamos a poner acá abajo y para que parezca que está más cerca le vamos a dar el filtro desenfocar aquí al costadito en efectos. Nos vamos aquí y voy a buscar en efectos de video, desenfocar y enfocar, desenfoque de cámara, arrastramos el efecto. Aquí este efecto lo podemos regular, ahí está, ahí me gusta.
Y vamos a hacer que esta nave pase por aquí muy velozmente. ¿Cómo hacemos eso? La llevamos afuera de campo, le activamos el botón conmutar animación, nos vamos al final del cuadro. A ver cómo quedó esto. Funciona. Es una secuencia bastante extraña, pero bueno, a los fines prácticos cumple. Bueno, yo creo que con eso ya está bien, ¿no? Digo, me encantaría estar todo el ratote con ustedes. I love you a todos, así se dice en inglés, ¿no? Un abrazote sincero de parte de Nick.